Hola, ¿qué tal? Vengo a regalarte mi opinión. Bueno, perdimos 1-0 contra Sport Boys en un partido muy malo, mal planteado, un pésimo replanteo también. Un partido que podría haber sido la resurrección de volver a intentar a jugar algo o tal vez mejorar luego de esa goleada que sufrimos contra Alianza Universidad jugando de local. Ahora de visita, no sé, al menos sacar un punto jugando en el Miguel Grau. Si quiere ese afán de criticar o enojo, sino la resignación, la frustración de que realmente no jugamos a nada. En el apertura yo dije que probablemente luego de la salida de eso íbamos a pelear el descenso, pero no lo dije con tanta seriedad, sino pensando un poco, siendo mucho más catastrófico, pero al final viendo cómo estamos ahora mismo, la verdad es que si no fuera porque hay peores clubes, estaríamos peleando el descenso. Ahora solo queda luchar la permanencia y ya. El próximo partido es contra Sport Huancayo y acaba de golear a Juan Pablo II 5-1 y esperemos que no nos toque el mismo camino y todavía vamos a estar jugando en el Unión Tarma. Perder el clásico sería algo terrible, pero bueno, ya no se puede decir nada de la dirigencia, de los entrenadores o de los jugadores que han venido, porque ya no se puede hacer nada, simplemente hay que resignarnos y seguir apoyando y ser lo más positivo posible a este caso tan malo, a esta situación tan mala que estamos pasando. Y bueno, vamos a hablar primero sobre los jugadores. Carlos Grados, yo dije en mi tier list hablando sobre él que iba a mejorar y lo está haciendo. En este partido tuvo buenas atajadas, tuvo buenas salvadas. Además tapó un penal. El segundo ya no lo pudo lograr, pero tuvo muy buen desempeño en este partido y está mejorando poco a poco. No es lo mismo que tuvimos en la apertura. El partido anterior contra Alianza Universidad de Huánuco es verdad que fue goleado 3-0, pero más que otra cosa fueron dos errores defensivos y el último gol que ya no se pudo hacer nada más, ya que el equipo estaba muy cansado y demás cosas. Pero bueno, para mí está muy bien y está mejorando muy poco a poco. Luego como líbero teníamos a Gir Soto, que hizo un partido muy bien, despejó, cubrió y también interceptó algunos balones. En el primer penal que comete de Alessandro Montenegro, el centro que envía el extremo de Sport Boys, el delantero, no lo sé, Jair Soto lo desvía y eso hace que no llegue a los pies del que comete falta de Alessandro Montenegro, perdón si no me sé los nombres. em, y bueno, tuvo un muy buen partido, la verdad es que algunos unos versus unos fue un poco superado, pero supo aguantar bien replegándose, algo que me gusta bastante de Jair Soto, que sabe replegarse. Y contra jugadores que tienen mayor jerarquía tal vez se podría haber superado, pero son temas de la experiencia. Como stopper izquierdo estaba Gustavo Dulanto, el primer partido que jugó contra la Universidad de Huánuco lo comprendí, supongo que la adaptación es la primera vez jugando, pero en este partido sinceramente parece que juega a lo loco. Es como cuando tienes a tu amigo de la pichanga que juega de defensa y revienta el balón hacia cualquier lado. En casi todos los despejes, en vez de generar en vez de generar seguridad, lo que generaba era mucho más peligro y ocurrieron muchas más jugadas así. Es verdad que tiene buen pase largo, pero es lento. Alguien lento que se demora o no piensa rápido para intentar despejar un balón, solo te pido eso, que lo despejes hacia el otro lado contrario, no hacia nuestro arco. Pero bueno, no tuvo un buen partido, fue un partido muy normalito. Y para serte sincero, supongo que una excusa podría ser la adaptación, pero la verdad es que es un jugador que tiene mucha jerarquía, mucha experiencia. Bueno, jerarquía no, tiene experiencia de sobra y debería saber al menos saber despejar, pero por lo visto no sabe lo que hace. Luego tenemos a Gurrum Choi que juega como stopper derecho, un partido bueno también como el de Soto, aunque sinceramente en el primer penal que le cometen, en el primer penal que Carlos Grados ataja, él tuvo un pequeño error, ya que además de que si ve que Alessandro Montenegro está muy lejos, se equivocó en la marca y no lo siguió, el Choi tiene que salir y ir a marcar al rival, ¿no? Pero, ¿qué sucedió en ese momento? Choi se replegó en vez de salir a marcar. D'Alessandro Montenegro estaba hasta la otra punta, lejos, y ese también fue su error al no seguirle la marca. Entonces, al momento de llegar tuvo ese problema. Y a eso lo explicaré cuando hable de Montenegro. La cosa es que Choi tuvo un buen partido, pero tampoco es que haya sido tan importante que digamos. Luego tenemos como carrilero izquierdo a Ángel Pérez. Un partido pésimo, lamentable contra Alianza Universidad.
solamente tenía una chamba que era marcar al extremo derecho, que era Jeremy, no sé, Jeremy algo, y se le perdía la marca, se le iba, estaba bastante distraído. Es verdad que lo único bueno que tuvo fueron centros diagonales, algunos centros los enviaba, pero Adrián Fernández se le complicó mucho recibir ya que tenía una marca muy férrea por Boys. Así que bueno, un partido muy malo, no es nada a comparación de lo que es Berzano. No te aporta absolutamente nada en lo defensivo ni en lo ofensivo. En lo ofensivo tal vez en este partido sí, pero en los demás no te aporta absolutamente nada. Pero es lo que tenemos y la verdad es que no sé qué le vio la directiva para traer a este jugador. Luego tenemos en el carril derecho estaba Montenegro, un partido que, para serte sincero, defensivamente no fue tan bueno y ofensivamente pasó algunos balones cruzados y unas poquitas cosas más, pero defensivamente también entraron bastante por esa banda. Y bueno, fue un partido bastante regular. Ese nivel que mostró en los 3 o 4 primeros partidos del torneo, la verdad es que no son nada a la comparación de lo que es ahora. Yo creo que seguramente va a mejorar con el tiempo y simplemente son problemas que puede tener un jugador con la adaptación luego de haber jugado partidos en la reserva. Luego teníamos como doble pivote a Narváez y a Ademar Robles. Narváez de por sí ya empezó a jugar como lateral derecho y lo hacía muy bien, tuvo partidos excepcionales contra Garcilaso, contra Chancas, muy buenos partidos, pero Melgarejo se entercó con la línea de 3 y puso a Narváez en el medio campo porque tiene, tiene buena movilidad, tiene buen pase largo, sube bastante, se mete entre las líneas y verdaderamente hizo un partido. Te podría decir que individualmente lo hizo bien, pero para hacerlo lo colectivo no pudo conectar muchas más jugadas. Y él fue el que comete el error él fue el que comete un error en el partido anterior contra Alianza Universidad de Huánuco. Pero bueno, no voy a hablar de eso, pero en este partido lo hizo bastante bien. Quitó algunos balones, interceptó algunos también. Y fue un partido normal. Luego tenemos a Ademar Robles, que fue un partido que regular, siempre ha sido un jugador irregular desde que volvió a DT y fue un partido muy normalito de él, aunque algunos balones conectó con Víctor Cedrón, algunas veces tuvo una muy buena conducción y en ciertos pequeños momentos pudo repartir un poquito el balón al menos, así que eso sería todo. Luego tenemos a Víctor Cedrón que estaba jugando como enganche o también se iba como extremo izquierdo. La verdad es que lo molieron a faltas a Víctor Cedrón y la verdad es que es el único que ordena al equipo en el medio campo. Un jugador demasiado móvil, se mueve para atrás, para arriba, está como stopper en un momento, como carrilero en otro, como extremo, como mediocampista, como pivote. Es demasiado móvil y realmente te ordena al equipo. Y fue cosido a faltas, a patadas. Incluso salió lesionado. Bueno, lesionado no, sino como decías en la rodilla. Luego tenemos a Carlos Cabellos y Adrián Fernández en la doble punta. Cabellos tuvo muy buen partido, corrió toda la banda, estuvo como extremo, como carrilero, como segundo delantero, como segunda punta. Estuvo corriendo todo el partido y lo hizo muy bien. Hasta el momento no ha tenido un partido malo desde que inició la apertura. Luego tenemos a Adrián Fernández, que el 9 más intrascendente que he visto en toda mi vida. Después de su lesión, no entiendo para qué trajeron a Nazareno Bazán. Sí, o sea, lo traen para que sea suplente. Se supone que como Adrián Fernández está lesionado, no te rendía, no aparecía porque estaba roto, y Rengifo, que tiene 41 años, está ahí y no puede jugar un partido de 90 minutos, ¿para qué me traes a Nazareno? Para que juegue, ¿no? Ponlo a jugar. Lo pone en el segundo tiempo, ya cuando faltan 20 minutos para que acabe el partido. Luego en los que entraron desde la banca, entró Oscar Pinto. Oscar Pinto, que es un partido, siempre hace partidos bastante discretos, pero al menos sacó un tiro al arco, eso estuvo bien. Luego entró desde la banca de suplentes Moyano, apenas entró le sacaron tarjeta amarilla. Un jugador que si la próxima vez que lo vea jugar me voy a infartar. Luego también entró Hernán Rengifo por Adrián Fernández, y aquí es donde lo vuelvo a repetir. Tienes a Nazareno Bazán, que tiene 26 años y decides poner a Rengifo de 41 años. Es verdad, tiene jerarquía, todo, ha jugado en Polonia, en Europa,
pero no puedes ponerlo para resolverte un partido que estás perdiendo o un partido que ves que no conectas las jugadas para terminar en gol. Entonces, yo preferiría mil veces a Nazareno Bazán porque para algo lo has traído, úsalo por lo menos. Si ves que no te da resultado el delantero, después de un tiempo ya lo metió Nazareno Bazán y estaba jugando casi con una línea de 4-2-4. ¿Esto qué es? El FIFA. Vía Cabellos que estaba como carrilero o estaba también como extremo derecho. Luego estaba en la doble punta Rengifo y Nazareno Bazán. Entró también Johan Garcilaso, estaba de extremo izquierdo. Y créeme que a ese chico casi lo matan en un choque que tuvo con el lateral, con el carrilero derecho de Sport Boys. Le chocó, creo que cabeza con cabeza y con el cuerpo, casi lo mata. El chico tiene 22 años, no puede ser tan abusivo para chocarle así. Y ahí también le cometieron 2 faltas a Johan Garcilaso. También tengo que hablar de que a Carlos Cabellos también lo molieron a faltas y ni una tarjeta amarilla. Creo que al final simplemente tuvo Boys dos jugadores con tarjetas amarillas o tres. Y no puede ser que el arbitraje haya sido así. Es verdad que el planteo fue malo, lo que tú quieras, pero también hay que hablar sobre el arbitraje. En la mayoría de faltas que le cometían a Cedrón, a Carlos Cabellos y a Johan Garcilaso en las últimas jugadas, en ninguna le sacaba tarjeta, simplemente pitaba falta. Sinceramente, Sport Boys mereció muchas más tarjetas amarillas luego de haber cosido a faltas a los jugadores. Ahora sí, los penales. El primer penal que lo comete Alessandro Montenegro sí es penal. Montenegro llega demasiado tarde, se perdió la marca y tuvo que venir corriendo y le pisó el talón, literalmente el botín se lo pisó y es penal obviamente. Carlos Grados lo atajó muy bien. Luego en el segundo penal, Ángel Pérez supuestamente había cometido mano, algo que no pude ver porque justo me levanté para ir al baño y lo vi de reojo, así que no puedo opinar sobre eso, pero si fue realmente mano de Ángel Pérez, la verdad es que lamentable. Y esta vez ya Carlos Grados no pudo atajarla. Luego también esa falta que le cometen a Oscar Pinto, entre comillas, para mí no es penal porque Oscar Pinto va con la pierna en alto, yendo contra todo, contra el defensor de Sport Boys. Y el de Sport Boys también pone su brazo, creo, o no, con la rodilla lo choca. Y yo creo que por el juego temerario que hizo Oscar Pinto, tal vez el árbitro no lo cobró. Pero para serte sincero, esa jugada creo que no se puede considerar un penal. Ahora sí hablemos sobre el planteo. En Horacio Melgarejo a inicios de año dijo que iban a volver a la línea de 4 y no volver a usar la línea de 3, pero al final hizo caso omiso a sus mismas palabras. Y bueno, volvimos a la línea de 3. Y la verdad es que el primer tiempo lo dominamos muy bien, aunque algunas contras se nos pasaron. Y bueno, durante el segundo tiempo también dominamos absolutamente todo el balón, pero Sport Boys tenía una marca férrea, lo seguía absolutamente todos los jugadores, el balón se iba para la derecha, se iban a marcar hacia la derecha, entonces fue muy complicado pasar un balón. Entonces Horacio Melgarejo no supo replantear, no supo idear otra forma de lograr penetrar a Sport Boys y pasar para lograr frutos, que es marcar un gol. Así que bueno, no supo replantear. ¿Y qué es lo que hizo? Metió a dos delanteros, a Rengifo y a Nazareno Bazán, que obviamente se van a incomodar, los dos son puntas, son nueves. Se van a incomodar ambos. Es como, por ejemplo, tal vez sea un poco exagerado, pero pones a Guerrero y a Barcos juntos. No pueden estar juntos porque se van a incomodar ambos. Los dos quieren estar dentro del área, los dos quieren meter gol. Entonces no puedes ponerlos a los dos. Y bueno, durante los últimos minutos ya Sport Boys estaba replegado completamente. ADT tenía a todos los jugadores arriba. E incluso casi nos marcan gol. Carlos López se llevó a Carlos Grados y casi marcan gol. Ese chico que yo creo que hubiera sido mejor traerlo a Carlos López en vez de subir a Oscar Pinto, en vez de traer a otro jugador en otra posición. Carlos López es un jugador que es revulsivo, que no le daban minutos en Sport Boys y yo creo que hubiera sido una forma ventajosa o una forma fácil de poderlo haber traído porque no le daban minutos en el Boys. Entonces podría haber sido una mejor opción en vez de poner a Oscar Pinto como revulsivo. Pero eso ya es otro tema, que en conclusión no sabe replantear un partido de Horacio Melgarejo si ve que no puede superar al rival. También en la conferencia de prensa mencionó y habló mucho del arbitraje, cuestionando al árbitro. Y sí, te puedo dar la razón. Hay muchas jugadas en las cuales Boys la sacó barata, debido de haber sacado muchas más tarjetas amarillas, luego de coserlos a faltas a Cedrón, a Cabellos y a Johan Garcilaso. Y bueno, el árbitro la verdad es que tuvo bastantes fallos ahí, en mi opinión. Sinceramente es algo que de vez en cuando se ve en la Liga 1.
no es tan raro. Así que bueno, pero no puedes echarle toda la culpa al árbitro. Es verdad, el árbitro se equivocó bastante, pero no puedes echarle la culpa simplemente a él sabiendo que tú también cometiste errores, que no pudiste replantear un partido bien. Lo mejor que se podría hacer y la mayor solución es simplemente poner una línea de 4 y listo. Es suficiente, nos va a mejorar bastante, podemos sacar empates de visita, podemos sacar algunos 3 puntos jugando de local en Tarma, entonces es la única solución. No hay tanto misterio, con la línea de 4 siempre nos ha funcionado, tenemos temporadas un poquito más regulares, así que sería lo mejor, la verdad. Ya no podemos hacer nada, ni cambiar de entrenador, ni cambiar y traer más jugadores, ya se hizo el mercado de fichajes, es verdad que falta bastante tiempo, pero viendo cómo están las cosas, dudo que traigan otro entrenador y más jugadores. Es la solución a nuestros problemas, la bendita línea de 4. Y bueno, ya no es necesario criticar a la dirigencia o tal y cual. Simplemente ya fue, ya yo estuve criticando a la dirigencia durante la mayoría de la apertura, luego de la salida de Decio. Pero bueno, ya no importa, ya qué podemos hacer, ser lo más positivo posible y empezar a rezar porque Melgarejo use por fin la línea de 4 y de que idee alguna idea de juego clara y propia, porque a balonazos y porque usando balonazos y poniendo a 3 nueves, créeme que no vas a poder marcar ni un solo gol. Así que bueno, eso sería todo. Es verdad en la entrevista que tuvo Horacio Melgarejo dijo, no yo puedo ser, dijo, podemos ser malos pero no malintencionados, lo cual no comprendí la frase, para serte sincero no lo comprendí, porque en el contexto la verdad es que habla del árbitro que tiene que tomar pastillas para dormir, y no sé si se refiere al árbitro o se refiere a su persona. Entonces no voy a opinar de ese tema porque no entendí lo que quiso decir. Si en caso habla del árbitro, bueno, está bien, él puede dar su opinión criticando a alguien. Ahora, si él está hablando de que él es malo, está bien, puede ser autocrítico, pero no puedes decirte soy malo y esa es tu excusa. Como soy un mal entrenador, no puedo dar la talla. Entonces, esas son mis opiniones en base a las dos cosas que podrían ser, porque no entendí, en serio, no entendí lo que quiso decir. Así que bueno, eso sería todo. Mañana voy a subir el video hablando sobre el análisis completo de la reserva, hablando sobre el reclamo de Deportivo Ucrania, el reclamo que es Construcción Civil a Sport Huancayo y tocando absolutamente todos los temas de la reserva. Así que esperen ese video a ver si lo desean ver. Es un video específicamente analizando la reserva y espero que les guste. Mañana lo subiré. Y bueno, si quieres apoyar este proyecto, recuerda que puedes suscribirte y dejarte un like. Si quieres comentar, puedes hacerlo, puedes comentar lo que desees, lo que quieras, porque para eso están los comentarios. Al final y al cabo, yo lo leo todo, así que no estás comentando por las puras, siempre lo voy a leer. Y eso sería todo. Gracias por haberme escuchado.